conocimos con Nicolás Gil, trabajo de hacer trámites, anudamientos posibles en la psicosis. Bueno, sí, la idea es presentar dos viñetas, articulándolo con algunos conceptos teóricos. En principio los conceptos van a estar situados en relación, digamos, al psicoanálisis y al trabajo social, pero bueno, obviamente es imposible, digamos, este tipo de trabajo sin el resto de las disciplinas que contamos en Hospital de Día. Psiquiatría, acompañantes terapéuticos, talleristas, así que bueno, nos parecía importante no dejar por fuera, digamos, el resto de las disciplinas, porque sin la interacción de las mismas sería imposible. Bueno, empiezo para que no... El presente trabajo está referido al consumo de alcohol y a los obstáculos en el tratamiento. Presentaremos brevemente dos viñetas clínicas para abordar modos posibles de anudamiento y desanudamiento en pacientes con estructura psicótica y consumo de alcohol de larga data. Partimos del supuesto de que los momentos factibles de ser pensados como de estabilización o de enganche encuentran su elemento ordenador en las gestiones para acceder a subsidios económicos y trámites en general, de los cuales estos pacientes se encargan actualmente de manera autónoma. El alcohol en ambas situaciones tenía la función de anudamiento, que luego se le presenta como fallida. En estas circunstancias, las gestiones ante las agencias públicas aparecen como un recurso para su estabilización. Pensaremos este tipo de anudamiento particularmente de dos perspectivas que resultan ser solidarias, la psicoanalítica y la del trabajo social. Desde la primera perspectiva, plantearemos intervenciones en la psicosis que apuntan a producir efectos de subjetivación. Desde la segunda, acciones que tiendan a producir efectos de ciudadanía, introduciendo la dicotomía sujeto de derecho, objeto de políticas públicas. Objeto, en tanto alienado por la política social de carácter focalizado y asistencialista. Sujeto, en tanto actor partícipe del entramado social, dado que pretende la restitución de derechos a través de las políticas públicas vigentes, obteniendo de este modo una reafiliación al conjunto social. El tóxico en ocasiones puede funcionar como ordenador. En los casos que presentaremos a continuación, conduce al riesgo de vida. La pregunta queda planteada. ¿Qué posibilidad hay de encauzar algo del goce para estos sujetos y no ser arrasados por este? ¿Qué posibilidad de que aquello que se presenta atentando contra la existencia encuentre algún límite, algún punto que ordene y alivie al sujeto de los constantes embates? Como punto de partida, el Hospital de Día en Salud Mental se presenta como un lugar privilegiado para posibilitar este recorrido. A continuación, se presentarán el relato de vida y las estrategias de intervención que se estableció con dos pacientes de nuestro dispositivo. A los 12 años, Carlos queda huérfano. Su padre era alcohólico y muere un tiempo después de haber sido abandonado por su esposa y los chicos. La mamá de Carlos fallece a los pocos meses de una enfermedad que él desconoce. La última vez que la vio, ella le dijo, por favor, cuídate. Parecería que los recuerdos de Carlos se inician allí. Sus hermanos le decían que era adoptado y se reían de él. Desde aquella edad se hizo un lugar en la esquina entre pares. Pares que le doblaban la edad y que le enseñaban a usar armas, cometer robos y a consumir distintos tipos de sustancias. Él se sentía contenido allí. Cuando su familia salía a la puerta de la casa, él empezaba a los tiros para provocarles miedo. En el barrio era temido, nadie se metía con él, hasta que tuvo que irse porque lo buscaban para matarlo. Estuvo en prisión por homicidio, fueron 10 años. Allí recibió terapia, que lo ayudó mucho, y participaba en actividades laborales que luego le eran remuneradas. Cuando salió en libertad, cobró el peculio y ya no tenía ideas de seguir robando. Consumía marihuana y cocaína desde chico, pegamento también, había probado la pasta base. Con la libertad inició un consumo compulsivo de esta sustancia y se alojó debajo de un puente, en una ranchada, durante 2 años. Alguien, un hombre, lo vio durmiendo en el Parque Ameguino y le dio el nombre de Cenarezo, hoy Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, licenciada Laura Bonaparte. Desde que ingresó a la institución, abandonó el consumo de pasta base, que al tiempo trocó por el consumo de alcohol. A su parecer, era menos nocivo. Tiempo de cuidarse. Desde el inicio, pudimos observar la organización que llevaba de sus temas de salud, las visitas mensuales al Hospital Muniz para retirar medicamentos y los controles pertinentes. En el marco del tratamiento, se realizaron articulaciones interinstitucionales para ingreso a hogares a personas en situación de calle y se gestionaron planes de asistencia alimentaria directa y el subsidio habitacional.
Al mismo, en base a las afecciones en la funcionalidad para el desenvolvimiento en el medio social y laboral, obtiene el certificado de discapacidad y la pensión no contributiva. Para dichas gestiones requirió de la asistencia y acompañamiento de sus figuras de apoyo, representadas en ese momento por el equipo responsable de tratamiento. El trabajo del equipo apuntó a establecer como prioridad el cuidado del techo, con la que el paciente acordó y consistió en sostener. Pero coincidente con las fechas de cobro, llegaba golpeado y el relato siempre era el mismo. Se alcoholizaba hasta perderse, se dormía en la calle y despertaba sin zapatillas y sin documentos. Estos episodios iban seguidos de idea de ruina y muerte. A partir de diversas estrategias del equipo de salud, estas situaciones fueron cediendo. El trabajo arduo inicia al plantearse intervenciones para que realice los cobros, pagos, compras, llamados, trámites en agencias públicas en forma autónoma, sin la presencia de sus apoyos. Surge un enojo desmedido y amenazas de abandonar el tratamiento ante las propuestas repetidas de independizarse, de hacer las cosas solo. En este punto se apela a su derecho de elegir. Él puede irse si no está conforme, pero en esto consiste el tratamiento, acompañarlo en el camino de valerse solo. Paulatinamente se va adueñando de las actividades en las que antes era acompañado o que directamente le hacían los otros. La prioridad planteada por el equipo respecto de la estabilidad habitacional y de ingresos económicos para la satisfacción de necesidades básicas se convirtió en un objetivo central en la vida del paciente, quien acude en forma autónoma a agencias públicas del ámbito social y judicial para obtener información y presentar documentación requerida para continuar con dichos beneficios. Organiza horarios y está al pendiente de fechas de cobros y vencimientos. El paciente actualmente presenta consumo de alcohol moderado. Desde hace varios meses no ha vuelto a internarse. Sostiene la convivencia en un hotel con compañeros de tratamiento. Los consumos más importantes se localizan en la finalización de los trámites relevantes del mes. Cada vez que Carlos se queda sin trámites, se agudiza el consumo, sin llegar a presentar golpes o situaciones de riesgo. Se asegura el techo, la comida, la medicación y algo de dinero extra para comprarse ropa. Consideramos el hacer trámites un modo de regulación en su estructura psíquica, que va más allá del consumo. Ramón, 48 años de edad, fue derivado en agosto de 2013 al actual Hospital Nacional en Salud Mental y Adicciones, licenciada Laura Bonaparte, con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol en grado de dependencia. El equipo derivador del CESAC número 18, dependiente del Hospital Piñeiro, paralelamente gestionó su ingreso a un hogar de la red de Cáritas. Al momento de la derivación, Ramón se encontraba recientemente externado producto de una TBC ganglionar mediastásica diagnosticada en marzo de 2013, tratamiento que abandonó por aproximadamente un mes con reinicio del consumo de alcohol. Por tal motivo fue internado, retomando la segunda fase de tratamiento con buena tolerancia al mismo. Previa a dicha internación, el paciente se encontraba en situación de calle con un consumo compulsivo de alcohol de 4 a 5 litros diarios de vino, hecho que habría generado el distanciamiento de su familia de origen, madre y 4 hermanos, todos oriundos de la provincia de Entre Ríos. Aún vive allí su madre y un hermano discapacitado. Su padre falleció cuando era chico. Apenas me enteré que tenía un padre, se murió. Nunca tuve el cariño de un padre. A los 16 años, se radicó en Buenos Aires por la falta de trabajo en su pueblo y se alojó en la casa de un hermano en el barrio de Emergencia 20 de Lugano. Allí ubica el comienzo de su consumo problemático de alcohol. Ramón refiere tener 2 hijas con las cuales tampoco mantiene contacto y desconoce su paradero. Asocia su consumo a situaciones de pérdida y frustración ligada a estas. A lo largo del proceso terapéutico pudimos ubicar la función central que tenía para este paciente el trabajo, como una peculiar manera de estabilización, funcionando a manera de organizador, pudiendo establecerse así alguna modalidad particular de lazo social. Al comenzar Hospital de Día, hacía 4 años que no trabajaba de manera formal, pero en el último tiempo realizaba tareas de albañilería y mecánica. Refiere haber trabajado durante toda su vida. El trabajo es el orgullo que tengo, repetía. Analfabeto, adquirió algunas herramientas de reconocimiento de números y palabras en forma autónoma. Desde la primera entrevista, Ramón se describía como un hombre de pocas palabras, respondiendo de forma muy acotada a todo lo que se le preguntaba. Cuando hablaba sobre sus años de albañil o mecánico, su cambio de posición era significativo, mostrando una diferencia notable en su tono afectivo y una mayor riqueza discursiva con un amplio conocimiento del tema.
La flexibilidad con la que cuenta el dispositivo de hospital de día le permitió continuar con un trabajo informal que pudo sostener por aproximadamente 1 año y medio, con lo cual costeaba algunos de sus gastos hasta terminar de tramitar su certificado y pensión por discapacidad, subsidio habitacional y posteriormente amparo judicial, coincidiendo esto con una remisión total del consumo. El deterioro físico de Ramón le impidió sostener de forma asidua las changas. Comenzó a mantener ingresos económicos fijos, producto de distintos beneficios de asistencia social que le permitieron satisfacer parcialmente sus necesidades habitacionales. Tomó una posición sensiblemente más pasiva frente a su ocupación laboral, situación que coincidió con una serie de pérdidas, tanto afectivas como económicas, que Ramón vivió de forma muy intensa, aspectos que pensamos se entrecruzan para favorecer una descompensación del cuadro de base y un reinicio del consumo problemático de alcohol. Esto interpela al equipo, que comienza a pensar nuevas estrategias que pudieran favorecer una nueva estabilización de Ramón a través de una ocupación, descartando aquellos trabajos que impliquen un esfuerzo o compromiso físico significativo. Es habitual en nuestra clínica confrontarnos con las faltas de estructuración psíquica, las cuales muchas veces complejizan nuestra tarea. Es por esto que será en el terreno de las creaciones donde encontraremos algo que ligue o estabilice. Tarea compleja la mayor de las veces, sin un otro que ofrezca su presencia, su escucha o una palabra. En una situación contingente, cuando era acompañado por su terapeuta a realizar un trámite, surge en forma de chiste aquel organizador que enunciaba como orgullo: yo trabajo de hacer trámites. Algo ahí había funcionado a manera de anudamiento. Es en el tratamiento donde podemos y debemos estar atentos a situar aquellos hilos sueltos que nos permitan trabajar en el armado de aquella trama que se ha deshecho o que ni siquiera se ha podido tejer. Es así como la estabilización puede ser entendida como un recurso genuino que el sujeto puede crear, que le permite no enloquecer, que lo estabilice, que le haga de tope a un goce desencausado. Podemos suponer que el tóxico, en este caso el alcohol, se presentó como un recurso durante gran parte de la vida, hasta su fracaso. El psicótico padece de faltas en su estructuración que pueden ser suplidas por creaciones o sublimaciones. Algo es posible para una estructuración subjetiva tan lábil, que puede desencadenarse, ya sea porque no puede abarcar con su lógica peculiar algún momento disyuntivo, o porque no tiene con qué nombrar aquel lugar al que fue llamado. El mismo paciente hará el intento de restituir aquello que lo vuelva a anudar. En el campo de lo social, la trama refiere al conjunto de relaciones de interdependencia que se establecen en una sociedad dada. Alude, asimismo, a los mecanismos de integración y cohesión social, en donde la función del trabajo y la densidad de las relaciones sociales que pretende un sujeto tienen un rol central y determinan la definición de zonas de inclusión y exclusión en un conjunto social. Ramón y Carlos, al momento del inicio de tratamiento, se encontraban claramente en zona de exclusión, por falta de empleo, aislamiento y fragilidad en los vínculos, la carencia de recursos y la inaccesibilidad a los mismos. Alejados de la participación de la dinámica de producción y consumo, ahí el alcohol también aparece como un bien de consumo, sobre el que se simula montar ciertos lazos, relaciones y estrategias de supervivencia. Ante este panorama, se planteó necesario dentro del tratamiento propiciar que estos pacientes accedieran a programas asistenciales, los cuales le permitieron a ambos obtener ingresos estables para la satisfacción de sus necesidades básicas. Pero también en ambos la percepción de estos beneficios se presentaba como una forma de discriminación positiva, que reforzaba en ellos el estigma de la exclusión y obturaba el desarrollo de las capacidades y aptitudes que había adquirido en su trayectoria de vida, principalmente en el mundo del trabajo. Fue entonces parte de la estrategia del tratamiento integrar, resignificar la posición de objeto de política social, utilizándola a esta como un escenario donde Carlos y Ramón recuperaran sus habilidades, reforzando su capacidad, responsabilidad y autonomía. Así tomadas, las políticas sociales podrían entenderse como un elemento que posibilite la integración de ciertos sujetos en la medida que sirvan para el desarrollo de aptitudes para el ejercicio de actos de la vida civil. Asimismo, en las situaciones relatadas, también favoreció los vínculos sociales, ya que los conocimientos y habilidades que desarrollaron en el campo les permite hoy ayudar a otros, acompañar y ordenar a los que están perdidos en este sentido, obteniendo de este modo un lugar en el otro a través de una valoración positiva.
por ahí, como para terminar y tomar, digamos, una frase de Elida Fernández, el alojamiento puede advenir del otro con minúscula en un intercambio de una producción que circule, que tenga valor de cambio y que ponga por fuera de él un acotamiento de goce. Si el psicótico puede producir un objeto que, proviniendo de él, circule para otros con valor y reconocimiento, esto opera estabilizando la estructura. Este es el lugar del trámite para cada quien con sus particularidades en estos dos pacientes. Vamos a pasar al último trabajo de la mesa, a cargo del doctor Emilio Sieva. No todo es birra. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, el último trabajo de la última mesa, termina. Respiren hondo. Bueno, la idea del trabajo es dar cuenta de un par de viñetas de pacientes con consumo problemático de alcohol, adolescentes, y de los que rápidamente caracterizaríamos como pacientes duales. Como para ponernos en tema, quiero dar un par de números. Según datos de la Cedronar del año pasado, un poco más de la mitad de las personas de este país con 14 años consumen alcohol de manera asidua. A los 16 años, el 80% de las personas refieren que consumen alcohol habitualmente. Y de ese rango etario, el 5% responde que siente malestar físico o ansiedad al dejar de consumir por unos días, lo cual lleva a un nuevo consumo. La Cedronar es muy pícara y lo que está preguntando es abstinencia alcohólica. O sea, el 5% de las personas de 16 años presentan un síntoma de abstinencia alcohólica. Quiero empezar contándoles la viñeta de un paciente varón de 17 años que concurre al servicio de atención de niños, niñas y adolescentes de este hospital. Consulta él solo espontáneamente y solicita ayuda para hablar de su problema de alcohol. Él dice que toma alcohol porque lo relaja, lo tranquiliza. Había comenzado a tomar alcohol a los 4 años con su papá, quien le enseñó a tomar. Aprendió a beber. El paciente inicia el tratamiento y a lo largo de las entrevistas empieza a desplegar una ideación psicótica, ideas paranoides, la mayoría en relación a su pareja, a su familia. Aparecen alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones auditivas. Consumo problemático la mayor parte de las veces los fines de semana, que rondaba la intoxicación alcohólica, que en algunos casos requirió una internación en un servicio de agudos. Hasta ahí creo que un paciente prototipo de este hospital, como debe haber un montón, es la excusa para empezar a usar la articulación teórica que quería comentar con ustedes. Cito el trabajo de Tandon, un estudioso del tema canadiense, que habla, que piensa el consumo de alcohol en pacientes psicóticos o esquizofrénicos como un factor de mal pronóstico, como un factor de riesgo. Él compara pacientes psicóticos con y sin consumo y pacientes no psicóticos con y sin consumo. No los aburro con los outcomes, pero llega a la conclusión de que el consumo de alcohol es un marcador de muy mal pronóstico. Creo que todos lo pensamos al consumo problemático de alcohol en pacientes psicóticos como un marcador de mal pronóstico, pero es sorprendente lo importante que es esto. Es un marcador de mal pronóstico para el tratamiento farmacológico. Es igual que ser resistente a drogas de segunda línea. Es igual de mal pronóstico que tener ambos padres con un trastorno psicótico, ¿sí? Lo que nos avisa esta persona es, wow, es muy de mal pronóstico. Lo interesante de cómo piensa, me parece, esta serie de personas es, hay pacientes con esquizofrenia que además consumen, es decir, que se suma el consumo problemático de alcohol. La gran mayoría de estudios que hay hoy por hoy están en esta línea y creo que está bien que hoy por hoy pensemos a los pacientes así porque el caudal de información que hay es enorme acá. Sin embargo, en los últimos tiempos han salido una nueva serie de estudios, quiero citar, perdí el nombre del autor, perdón, donde buscan factores de riesgo para el consumo de alcohol en pacientes psicóticos. Son estudios retrospectivos donde buscan qué pacientes consumen y no, y por qué comenzaron a consumir y no.
encuentran como principal factor de riesgo el consumo familiar, el consumo de alcohol, el inicio precoz en edades tempranas, en la adolescencia. Y en la adolescencia encuentran dos subtipos de pacientes. Una esquizofrenia un poco más productiva, activa, ese paciente que tiene muchas alucinaciones, que tiene mucha ideación paranoide, que está un poco para arriba todo el tiempo, ese paciente que nos molesta un poco. Y una serie de pacientes más abúlicos, más apáticos, esas esquizofrenias más deprimidas. Este subtipo de pacientes funciona casi como un factor protector para el consumo de alcohol. Casi. El trasfondo de estos trabajos, que si bien son pocos, ¿sí?, nos está invitando a pensar que tal consumo de alcohol no se suma a la patología psicótica, sino que sería un subtipo específico de la patología, ¿sí? Se aventuran algunos de estos trabajos a hablar de verdaderos pacientes duales, ¿sí? Podría haber pacientes donde son esquizofrénicos o patologías psicóticas que además consumen, pero habría un subtipo de pacientes en donde el consumo problemático de alcohol es una manifestación más de un problema, es un síntoma más de su problema psicótico, ¿sí? Si bien este número de estudios son los menores, sí es interesante remarcar que son los más nuevos y son los que tienen un nivel de evidencia más alto, porque su diseño es mucho más interesante, son mucho mejor diseñados y los métodos para hacerlos, probablemente porque sean más nuevos, se apoyan en métodos más objetivables, ¿sí? Utilizan resonancias, marcadores humorales, análisis de laboratorios, espectrometrías, resonancias funcionales, tienen otro nivel interesante. En el medio voy a citar solamente un trabajo de Connors y colaboradores que habla de factores de buen pronóstico de remisión en sintomatología psicótica. Encuentra más o menos los mismos que todos vimos, ¿sí? Respuesta a fármacos de primera línea, familia continente, inicio de los síntomas más a largo plazo. Y ubica el consumo no de alcohol de pacientes. Este trabajo podría ser más o menos parecido al primero que leí, pero me pareció interesante traerlo por la picardía que usa al separar los grupos de controles. Él habla de pacientes psicóticos con consumo, pacientes con consumo y episodios psicóticos breves de buen pronóstico, pacientes con consumo problemático de alcohol que no desencadenan episodios psicóticos, pacientes neuróticos pacientes sin consumo problemático que desencadenan episodios psicóticos y pacientes con consumo. Si bien todos estos son diagnósticos que hoy en día existen y que usamos habitualmente y que están en el DSM y la CIE-10, en el trabajo están ordenados de una forma muy original. Lo que está mostrando este autor es un espectro, ¿sí? Un espectro del consumo problemático de alcohol en relación a la psicosis. Creo que es el único trabajo que encontré en esto, pero me parecía súper original porque es muy congruente como estamos pensando el resto de la patología. Hoy en día hablamos de trastornos del espectro de la esquizofrenia, trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, trastornos del espectro autista. Podríamos pensar en trastornos del espectro del consumo problemático. A raíz de esto, en un breve ensayo, en realidad, toman uno de los síntomas característicos del consumo, como es el craving, y lo dan un poco vuelta y muestran que pacientes psicóticos en su ambivalencia afectiva, en su ambivalencia ideativa, en su ambivalencia a la vida, presentan una ambivalencia en el craving también, ¿sí? Al mismo momento pueden presentar ganas de consumir y ganas de no consumir. Es decir, el craving en estos pacientes es singular, lo cual me parece una forma novedosa de verlo. Y subclasifican tipos de craving. Y al pensar a los pacientes, un poco desde el final, pensarlos desde la última etapa hacia atrás, encontramos otro tipo, es un espectro nuevo de craving, ¿sí? Con ambivalencia hacia tomar y no, hacia alejarme y hacia no. Este estilo de craving es muy individual de cada uno y se mantiene a lo largo de la historia de consumo del paciente. Como para pensar simplemente hasta esta viñeta, es decir, venimos pensando, creo, el consumo como pacientes duales y quizás muy rígidos,
pero habría evidencia hasta el momento y se está empezando a pensar los pacientes con este estilo de consumos de otra manera. Y podríamos llegar a pensar que de verdad existen pacientes duales, como que al mismo momento manifiestan dos cosas. Quiero compartir la segunda viñeta con ustedes. Una paciente mujer de 16 años, consulta acompañada por su familia, consumo problemático de alcohol. La paciente también nos refiere cortes superficiales, lesiones, antecedentes de trastorno de conducta alimentaria, antecedentes de una internación en un hospital monovalente infanto-juvenil por un intento de suicidio, intensa problemática vincular familiar, historia de relaciones sexuales sin protección, historia de desregulación conductual. También creo que un paciente que, como más de varios que hay acá. A lo largo de las entrevistas vemos que la paciente te va a consumir diariamente 5 litros de cerveza. Y llegamos al diagnóstico de trastorno límite de la personalidad con consumo problemático de sustancias. El estudio Madrid de consumo muestra que el 17% de los pacientes alcohólicos tienen trastorno límite de la personalidad, con lo cual es un diagnóstico a hacer rápidamente en cualquier persona que consulte por consumo problemático. Debe ser uno de los pacientes que menos queremos atender, ¿no? Un paciente de trastorno límite con consumo problemático. Y normalmente o históricamente lo consideramos al alcohol como o un antecedente de la desregulación, ¿sí? La persona estaba ebria y se la mandó, o como una forma de autorregulación, estaba tan enojada que tomé, no me podía dormir y tomé. Habría evidencia actual de que el sistema opioide de los pacientes con trastorno límite de la personalidad tiene una disfunción, tiene una upregulation de los receptores opioides, que serán un blanco del alcohol. ¿Sí? El sistema opioide en estos pacientes opera en la regulación social. Los pacientes con trastorno límite son muy inefectivos en sus relaciones interpersonales y el alcohol funcionaría como un ligando de este sistema para poder regularlos y los ayudaría a funcionar un poco mejor. Es ahí que muchos pacientes, incluso aquellos pacientes que no tienen problemas de consumo problemático de alcohol, funcionan con agonistas opioides. Fin. Gracias. Bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Si alguien quiere desarrollar alguna. Si no, bueno, yo voy a romper el hielo. Primero agradecerles por las presentaciones. Yo escuchándolos, la realidad es que en todos los casos, ¿no? Con suerte, el punto de consulta es el tema del alcoholismo. Pero pareciera que esa es la punta del iceberg de toda una masa de hielo que está bajo el agua, que es todo lo que las dificultades que ustedes desarrollaron. En todos los casos aparecen cuestiones diagnósticas que podemos llamarlas, sumados con el tema del trastorno de uso de sustancias o consumo de alcohol puntualmente en este caso, lo podemos llamar patología dual, pero yo creo que es una vueltita más, ¿no? Yo creo que son cuadros ya multimórbidos, por utilizar otra terminología, en donde vemos consumo de sustancias en la primera presentación, posible trastorno del desarrollo, posible trastorno bipolar, o todavía no sabemos quizás cuál es el diagnóstico. En el caso de Carlos y Ramón, Carlos con un HIV, tiene que consultar al Muñiz, Ramón que viene en situación de calle y tenía una TBC, ahí abandonada un poco a su suerte porque no continuaba con el tratamiento farmacológico. Y estos dos casos, dos adolescentes, recordemos que Emilio viene del dispositivo
de niñez y adolescencia, y estos dos cuadros, ¿no? Uno psicótico y otro que parecería ser un trastorno límite de la personalidad y con trastorno alimentario. Entonces, tiene una complejidad enorme, es un buen muestrario de los pacientes que tenemos todos los días acá en nuestra institución y en algunos de nuestros dispositivos. En relación a la primera presentación, lo que quería preguntarles, que me pareció muy interesante, bueno, esta dificultad, recordé un poco con esta familia. Primero, bueno, cómo siguieron trabajando con esta familia tan difícil y si pudieron ver al día de hoy cómo fue el impacto de otros actores que se fueron incluyendo dentro del tratamiento. Bueno, en realidad un poco lo que fuimos exponiendo era esto, ¿no? Fuimos evaluando, en realidad creo que el primer espacio, tanto el de psicología, el espacio individual de psicología como el espacio de psiquiatría, tuvo algunos también cambios porque, bueno, Mariana se incorpora al equipo a mitad de tratamiento, ¿no? Entonces que también fue a ver cómo funcionaba esto, como si también eso tenía algún impacto en la familia, en donde para ellos la familia, la figura del doctor, ¿no? Tiene como una impronta muy importante. O sea, no es lo mismo que lo diga el doctor a que lo diga la psicóloga, la que trabaja en el espacio vincular, el trabajador social, la profesional que está en el espacio ocupacional, no. Y bueno, nada, sí que se trabajó en principio también con eso, ¿no? Digamos, eso se produjo a mitad del proceso terapéutico. Y luego, bueno, al ver estas situaciones en donde se presentaba de manera reiterativa esto, es como decíamos, esto del significante de las escapadas, ver con qué otras instituciones contábamos, con qué otras alternativas contábamos para que, para abrir un poco para que ellos pudieran ver que nosotros intentábamos producir un movimiento, ¿sí? Que esto es lo que ellos traían como un problema de alcohol, lo estábamos escuchando, pero es como en una doble línea que trabajábamos. Por un lado escuchábamos esto de la problemática del alcohol, pero por otro lado trabajando como decíamos, con las potencialidades que ella, que nosotros veíamos que ella digamos, presentaba. El tema es que ella, por ejemplo, ¿por qué consume, por qué no consume? No hay mucha palabra en esto, ¿no? Porque me gusta, porque me voy y a qué te vas a tomar cerveza, con lo cual, bueno, no, lo que se escuchaba era esto, digamos, que no podía salir de ese circuito, calculamos que por estructura. Sí, yo escuchando los otros trabajos, ¿no? Que por ahí hay cosas que nosotros no quedaron, pero en estas escapadas, esta persona de 40 años que uno escucha a la madre, a mí me pasó que como yo la atendí en la mitad de su tratamiento, la llamo y aparece una señora, me dijeron, no, tiene más o menos 40 años, aparece una señora mayor, digo, y me dice, no, es mi hija, pero yo tengo que hablar con usted antes. Bueno, pero que pase la paciente, como, bueno, pero con ella. No, porque le tengo que contar lo que hizo este fin de semana. Como si fuese una adolescente que se escapa a tomar, ¿no? Toda una situación. Bueno, pero yo todavía no la conozco, me gustaría que pase con ella, después vemos. Bueno, se sienta, no, porque se portó muy mal, ¿no? Entonces como que eso habla un poco del cuadro y cuando uno intenta abrir estos espacios es muy difícil, la familia no es que lo rechaza de forma abierta, pero encuentran sus lugares para ir rechazándolo. Entonces por ahí falta todo primero, no sé, a ver, la propuesta inicial fue un hospital de día, se negaron. Lo que voy a decir es que uno ve ahora como cosas muy grandes, pero fueron todos detalles más chiquitos. Bueno, un hospital de día o
no, que por esto no, que ella no quiere, que ya hizo, que ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar otra cosa. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, el socio productivo. No, y esta semana no fue porque estuvo con un catarro, con una gripe. Bueno, que es como, creo que la estaba viendo Estela también a la paciente, porque se nos iban para otro hospital, para otro clínico, entonces tenía todo desparramado. Bueno, pero tráeme a ver qué te dijo el ginecólogo, qué te dijo. No aparecía, incorporamos a Estela también como en el tratamiento para poder ir juntando estas cosas que pareciera que la madre se le escapan, o como ¿no? esta información que pareciera que no te da. Entonces, estas propuestas que vamos haciendo las toman, pero esa cuentagotas y esa perseverancia, creo también desde el equipo, como bueno, perseveramos sobre esto. No, bueno, más apuntando me parece a la pregunta, porque de vuelta esto abre los lazos, porque esta chica de la forma que se ha vinculado desde los 20 hasta ahora es a través del alcohol, y los lazos que mantenía era con gente que paraba en la calle ella a tomar. Entonces, Sí, no hay otra forma, o sea, al momento no hay otra manera de establecer, parecería que no puede haber otra manera de establecer un vínculo, que si no es en estas escapadas, se va a juntarse con un grupo de gente que está abajo de la autopista, en donde consume alcohol, en donde por momentos se expone a situaciones, uno podría decir, de riesgo potencial, bueno, pero es lo que aparece, o sea, lo que aparentemente podría ser, o sea, intentamos acotar esto, trabajar esto, por eso decíamos, la vemos casi todos los días en los diferentes espacios, porque creo que tiene del equipo todas las disciplinas, con lo cual la vemos todos los días, es un semi-hospital de día. Y bueno, un poco eso, o sea, intentamos estar con el preasis y vemos la posibilidad, se le ha planteado, de que bueno, que llegado el momento también, por ahí no podríamos seguir trabajando con ella en este dispositivo, ¿no? Digamos. Sí, una pregunta. El padre viene a las entrevistas, yo soy la que estoy en el espacio. Sí. Que está mirando, y que presenta, me parece, un padre completamente impotente, ¿no? Cuando dice cosas de mujeres, dice en un momento cosas de mujeres. Y quería saber qué decía el padre cuando venía a las entrevistas. El padre un poco continúa, el padre un poco continúa la línea de lo que trae la mamá, ¿no? O sea, sigue un poco esta línea, por ahí hacer un relato y bastante esta cuestión de la negación en cuanto a que ella en algún momento va a poder vincularse, va a poder relacionarse, o sea, no hay, vuelvo a decir, creo que no hay una concientización de la enfermedad, la llaman la niña, ¿no? Digamos, la niña se portó mal, la niña hizo esto, se vincula con la mamá, porque bueno, son cosas de mujeres, pero tampoco puede poner a trabajar mucho esta frase, ¿no? El padre se incorpora después de mucho insistir de que el espacio era de familia, o sea, al principio venía la madre y era como un espacio individual para la madre, con lo cual se hace la acotación de que en realidad es un espacio de familia al cual estaban de alguna manera invitados a que vengan la mamá, el papá, esta hermana que vive en Bransen, ¿no? Trabajar con los recursos que había. Ella se presentaba sola, así que obviamente también en algún momento le he dicho, bueno, a ver, este espacio es así, si usted necesita un espacio individual, la podemos o puede pedir turno aquí o en otro lugar que no sea en esta institución. Y empieza a venir el padre, casi a mitad de tratamiento. Así que bueno, estamos en eso. Sí. Por allí había otra Sí. pregunta. Mi nombre es Viviana Soligo, soy médica pediatra y trabajo en salud escolar en el gobierno de la ciudad, en Lugano. Y realmente
en la atención en salud escolar, digamos, escuchándolo a ustedes, digamos, es como que estaba escuchando casi pacientes que veo yo, ¿no? Obviamente, porque están hablando de un niño como que se quedó congelado en aquella época. Y bueno, digamos, yo hace un tiempo, digamos, sé que se supone que tiene que haber dispositivos de prevención, digamos, en salud mental, donde, digamos, por ahí se podrían trabajar para los chicos, como les digo, digamos, que lo que estoy escuchando yo de aquí son cosas que escucho todos los días. Con chicos hoy, por ejemplo, un chico con un diagnóstico, le habían dado de retardo madurativo y trastorno del espectro autista, que realmente no parecía tan autista el niño, digamos, 5 años, digamos, no sé, yo no soy psiquiatra, digamos, pero no parecía para nada, pero sí se daba la situación familiar bien compleja de ponerlo al nene, digamos, en el enfermo, ¿verdad? Y los dispositivos que estaban transitando no lo iban a poder sacar de esto. Así que bueno, un poco pregunto, digamos, cómo se está, porque yo sé que en salud mental, en el gobierno de la ciudad, en algún momento se pensó fuertemente en tener dispositivos de prevención, que sería de educación para padres, de orientación familiar, etcétera, de los que yo no cuento para nada, digamos, todo esto, observaciones que les estoy diciendo porque tengo un interés personal y porque, digamos, pero no es mi función, no tenemos ni siquiera la posibilidad de una interconsulta o el tratamiento. Los colegios funcionan de tal forma que, como yo les digo a veces irónicamente a las maestras, parecen un hospital de día, porque también se charlan muchas de estas cosas, pero sin herramientas, sin trabajadora social, sin psicóloga, sin casi nada, porque los equipos de orientación escolar, como bien deben saber, no dan abasto para nada, ¿no? Sí, gracias por tu comentario. Nosotros creemos que dentro del sistema de salud pública tenemos un déficit, digamos, ¿no? en todo lo que tiene que ver con la atención de salud mental y sobre todo infanto-juvenil. Nosotros como política hospitalaria venimos, no hace tantos años, hace poquitos, nosotros era un hospital que atendía pacientes de 18 años para arriba, y venimos implementando algunos dispositivos y algunas estrategias para empezar a atender pacientes infantos juveniles. De hecho, bueno, tenemos un dispositivo ambulatorio al día de hoy. Y bueno, hay que seguir avanzando con esto, hay que seguir avanzando con los espacios preventivos y hay que seguir avanzando. Entiendo que en este momento, por ejemplo, la orientación a padres se realiza, digamos, dentro del dispositivo, por ejemplo, con la entrevista individual. Con eso no basta, digamos, ¿no? Hay que seguir ampliando las ofertas en relación a ese punto. Bien, ¿alguna pregunta más? Estamos bien de tiempo, así que podemos continuar. Bueno, yo continúo a ver si aparece alguna otra pregunta. En el caso, digamos, de los dos casos de hospital de día, sobre todo, resumido quizás más en el caso de Ramón, si pueden ampliar un poquito más cómo fue el impacto del ingreso al dispositivo en relación a ustedes, esto que desarrollaron ustedes en relación a la integración social del paciente, digamos, ¿no? Cómo el paciente fue avanzando en relación a ir adquiriendo recursos y los distintos actores que fueron interviniendo. Sí, yo creo que se debe escuchar. Bueno, ahí me acercó. En Ramón, a diferencia de Carlos, había algo en su trayectoria de vida en la cual hubo ciertas rupturas de lazos sociales, pero en donde había tenido historia de algunos ordenadores sociales muy fuertes, como fue la cuestión del trabajo, que en un momento se interrumpe y queda a la deriva. Carlos hubo que inventar de la nada, no hubo lazo alguno, entonces hubo que salir a inventar toda una estructura de trama vincular desde cero. En ese sentido, las intervenciones con Ramón eran más fáciles porque tenía cierta trayectoria, ciertas experiencias que le hacían desarrollarlo con cierta facilidad. En ese devenir
hubo que relegar ciertas cuestiones que tenían que ver con un trabajo físico o alguna cuestión donde él pusiese más el cuerpo para que empiece a significar algunas otras cosas también adquiridas a través de la categoría de trabajo, y es ahí que surge esta cuestión del trámite. Sí, el tema que sufrió muchos accidentes, digamos, Ramón tuvo muchos accidentes siendo albañil y siendo, digamos, cartonero, bueno, sufre accidentes de tránsito, varios, por lo cual, digamos, queda muy dañado en su parte ósea, lo cual empezaba a limitar significativamente, digamos, su capacidad de trabajo, y es ahí, digamos, en donde empezamos a notar ese replegamiento que empieza a tener, sumado, digamos, a que empieza a percibir algunos ingresos. Y ahí se suma, digamos, unas pérdidas afectivas, se había puesto, él en realidad había armado una idea un tanto, digamos, delirante, relación... Fantasiosa. Después la discutimos esa, después la discutimos. En relación a, bueno, a dos mujeres, lo cual, bueno, eso generó, digamos, una caída estrepitosa, digamos, de su estado anímico y un consumo, digamos, bastante compulsivo nuevamente del alcohol, ¿no? Y esto que decías de los actores, también él tiene mucha habilidad en cuanto a la presentación ante otras agencias. De hecho, todos los defensores por los que pasó del gobierno de la ciudad, de Ciudad de Buenos Aires, Defensoría Nacional, etc., a todos les cae extremadamente bien, siempre lo quieren ayudar, acompañar, le fotocopian el expediente, nos llaman para ver cómo está. Tiene como cierta cuestión de empatizar con el otro, no sé desde qué lugar, porque tampoco es un tipo que tenga, no te rías, muchas herramientas como seductoras, por así decirlo, por ahí lo mismo de la fantasía con las mujeres. Pero hay algo en eso que tiene esa habilidad como para poder desarrollar esas gestiones sin problema, y esos empezaron a operar como actores sostenedores en el afuera. Hoy por hoy las conversaciones con la Defensoría son asiduas, bueno, estamos nosotros ahí como función más de apoyo, pero ha armado otras agencias que también acompañan en el proceso. Sí. Se está revinculando con su red primaria, eso también es como un factor que también fue gestando bastante autónomamente, se va a visitar a su mamá a Entre Ríos, qué sé yo, como ciertas cuestiones que han hecho que su trama vincular se amplíe. Sí, y paradójicamente uno pensaba, digamos, que con la burocracia institucional esto iba a ir frustrando, digamos, su capacidad, y todo lo contrario. Claro. Volvía y tenía programado ya, digamos, toda la semana con nuevos trámites. Y bueno, ahí fue cuando... De hecho, a veces alguna de las intervenciones, hablas con la defensora y te cuenta vos, y yo le digo, ¿te molesta si te va a ver? Igual no, que venga, y ya es una actividad para Ramón, para volver, sale, después viene, te cuenta que le dijo la defensora. Bueno, es un poco montar la escena también, ¿no? En esto de generar cierto autovalimiento hay que también dejar que el otro se autovalga. Bien. Sí. Buenas tardes. Les quiero consultar algo porque cuando hicieron la presentación de lo que es hospital de día, incluyeron el rol del acompañamiento terapéutico. Sé que está el funcionamiento en el equipo, pero bueno, en ninguno de los casos trajeron a cuenta el rol o la función que cumpliría el acompañante. Como soy de ese palo, me interesa saber si en alguno de los casos ustedes consideran que sería oportuno y cuál sería la función en la que contribuiría el acompañamiento, para ver si hay una coincidencia en la visión, digamos. Bueno, nosotros cada tratamiento lo pensamos, digamos, como individual, ¿sí? No hay un para todos, pero un para cada uno, ¿no? En los distintos casos, digamos, la función del acompañamiento fue distinta, tanto como para Ramón como para Carlos, y el lazo que establecía, digamos, cada uno de los pacientes con el acompañamiento o con el acompañante terapéutico. De hecho, ambos necesitaban, digamos, en un comienzo, digamos, esas apoyaturas, esos apoyos externos que, de hecho, era muy difícil después de desarticular, y mucho más con Carlos, ¿sí? Esto se planteó como una situación bastante compleja, y también lo que era, digamos, la ayuda en la administración del dinero, ¿sí? Donde también era todo un momento en donde Carlos tuvo que aprender a empezar, digamos, a manejar su dinero y de qué manera poderlo distribuir, digamos, ¿no?
Para lo cual, insisto, cada uno armó, digamos, y la función del acompañante también se iba armando a partir del vínculo que se iba estableciendo, ¿sí? Obviamente las transferencias son muy complejas, digamos, en este tipo de pacientes, y la figura del acompañante nos permite a nosotros, digamos, ampliar, digamos, los vínculos transferenciales y delegar muchas cuestiones, digamos, que está bueno que por ahí parte del equipo, parte del equipo no, porque el acompañante terapéutico es parte del equipo, pero digamos, aquellos que conducen los tratamientos puedan correrse y darle lugar, digamos, a otro tipo de intervención que tenía, digamos, el acompañamiento. Sí, por ahí, un poco en eso, digo esto. Por ahí a veces también el rol del acompañante, sobre todo con Carlos, que fue quien tuvo una figura de acompañamiento Sí. terapéutico más constante y con la misma figura durante todo el tratamiento, básicamente en el primer momento fue auxiliarlo para presentarse ante un otro que no tenía ninguna herramienta como para poder empezar con esa tarea de decir, hola, soy esto, necesito esto, tengo que presentar esto. Ahí como que se jugó el rol del acompañante. Y en esto que decía, el de incorporar otra figura transferencial también permite que el paciente, a veces que tienen tan poquito capital simbólico o tan poca capacidad discursiva, venga y tenga algo para contar en un espacio terapéutico. Bueno, volvió, si no queda todo como muy empastado, ya viste, ya estuviste, entonces bueno, como que pone a un otro que permite que después el paciente vuelva y te tenga algo para contar. Pero básicamente era esto, favorecer la autonomía del paciente. Sí, esto era un poco la línea, el abordaje y la dirección en cuanto a los acompañamientos. Bien. ¿Una otra pregunta? Bueno, yo, Emilio, te quería preguntar, primero destacar este dato que en relación a cómo afecta en el pronóstico, ¿no?, el tema del alcoholismo a los pacientes psicóticos. Dato no menor, y lo vemos en la clínica todos los días, y sobre todo, desde ya que poder arribar, digamos, a atender a alguien, un adolescente, digamos, seguramente vamos a poder evitar muchas cosas en el futuro. Me resultó muy interesante esta como nueva visión del craving en la psicosis, y si nos podías ampliar un poquito más, ¿no?, ese término. Bueno, sí, gracias. Sí, en primer lugar, la idea del alcoholismo como factor de mal pronóstico, creo que, como le dije en la exposición, creo que todos lo tenemos, pero quizás, digo yo, al menos a mí no me parece que realmente lo tenemos tan asiduo, ¿sí? Los psiquiatras creo que marcamos como muy mal pronóstico el que un paciente psicótico no responda bien a 2 líneas de tratamiento, y ahí se fueron 2 meses de tratamiento, que tengo que esperar que 4 semanas la risperidona, después otras 4 la olanzapine. Es un montón de tiempo para yo darme cuenta que el paciente no anda mal. Si al primer momento se siente, me dice, doctor, hace un montón de tiempo que consumo alcohol, ya está. Tengo la misma calidad de información en 1 minuto. Es muy fuerte. Y en cuanto al craving, bueno, para ampliar un poco esta ambivalencia, los investigadores la puntúan como las ganas de evitar la sustancia y las ganas de aproximarse, y ponen escalas. Sí. Es muy difícil, pero intentan objetivarlo, es decir, una escala del 1 al 10 que puntúa ambas cosas. Y en base a eso, bueno, se dan los 4 subtipos: alta evitación con alta aproximación, baja aproximación con alta evitación, baja aproximación con alta evitación, y ambas bajas. Dependiendo de cómo se mezclan esos 4 tipos, uno podría hacer subtipos de pacientes con subtipos de craving que marcarían una forma muy particular del craving en el paciente psicótico. A futuro podríamos hablar de que uno de estos subtipos de craving podría ser factor de buen pronóstico, mal pronóstico, o diferenciar algún espectro de pacientes también dentro de esto. Por ahora es una idea dando vueltas, pero es una idea original en cuanto a pensar esta ambivalencia que muestran los pacientes a la vida también en un síntoma. Bueno, muy bien. Agradecemos a todas a toda la mesa, a todos los casos presentados, al trabajo. Bueno, de esta manera hemos cerrado la jornada de hoy. Los esperamos a todos mañana a las 9 de la mañana.